Mientras Europa se prepara para la aplicación de la vacuna de Pfizer, en Reino Unido se detecta una segunda nueva mutación del COVID-19 que sería aún más contagiosa que la primera. En otros países también se han reportado casos de mutación de la cepa del coronavirus SARS-CoV-2. Vamos a platicar al respecto con la doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología de la UNAM. Doctora, bienvenida nuevamente al programa, un gusto. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya nos había espantado un poco o bastante Matt Hancock, hablándonos el ministro de Salud del Reino Unido, hablándonos de la mutación que recorre el sur de Inglaterra y ha acelerado aparentemente el ritmo de los contagios, y ahora nos habla de una segunda mutación procedente de Sudáfrica que podría ser aún más peligrosa. ¿Qué tan preocupados debemos estar, doctora? Bueno, necesitamos estar muy alertas, sin duda, muy alertas a este problema. Esto sí puede tornarse en un problema muy, muy grave. Es decir, primero que nada hay que reconocer, o sea, los virus son microorganismos muy rudimentarios y por lo mismo, bueno, se reproducen muy rápida y abundantemente y tienden, por su propia estructura y naturaleza, a incorporar muchos defectos y errores en cada ciclo reproductivo. Quiere decir que las mutaciones son, en términos generales, muy comunes entre los virus. Así que lo primero que hay que entender es que esto no es raro que esté ocurriendo. O sea, se espera, mientras al virus se le dé huéspedes en donde reproducirse, entre más huéspedes tenga a quien infectar, el virus seguirá incorporando a ritmos muy acelerados las mutaciones. De ahí que los países que no hemos controlado la pandemia representamos una irresponsabilidad hasta en este sentido, porque somos la fuente de mutaciones del virus, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que decir qué tanto ha variado el virus. En una conferencia de prensa reciente el doctor Alomía decía, bueno, no hay que asustarse porque hay más de 100 mutaciones que se han reportado del virus. Pues el doctor Alomía quizá no ha leído precisamente cómo es que las mutaciones han ido dándose del virus SARS-CoV-2. A la fecha no hay 100, hay 3.568 mutaciones reportadas del virus SARS-CoV-2, 3.568 para ser muy precisa, al día de ayer. Entonces, de estas, pues casi ninguna es significativa, vamos a decir, no hace al virus distinto en otro sentido más allá de que existe alguna variación en alguna de sus nucleótidos, es decir, de su secuencia genómica, es decir, hay alguna pequeña variación que no hace al virus distinto en ninguna forma. Ahora sí se reportan estas mutaciones. Esta que está ahorita predominando en el Reino Unido es la B117. Esta variante aparentemente no es más virulenta, es decir, que no causa una enfermedad más severa, más grave, pero sí está demostrado ya que es 50% más transmisible. Quiere decir que tiene un potencial de infectividad más alto. Se transmite con mayor facilidad, con 50% mayor facilidad. Y el que sea más transmisible, pues pone a más personas en riesgo, digamos. Es correcto. Y esto impacta sobre muchos aspectos, porque hay que recordar, ahorita en el proceso de vacunación se tiene un cálculo que es inmunidad de rebaño, que ahora sí se puede usar adecuadamente cuando se habla de vacunación y no de intencionalmente dejar infectar a la población, desde luego, ¿no? Entonces, en cuanto a vacunación, ahora se hace un cálculo. El cálculo de cuál es el porcentaje crítico de la población que tiene que ser vacunada para que toda la población tenga protección, está basado en precisamente la transmisibilidad del virus. Entre más aumenta la transmisibilidad de un virus, se requiere un porcentaje mayor de personas. A ver, si entendí, antes decían que 70% tenía que vacunarse, ahora con estas mutaciones que podrían ser más transmisibles, ese porcentaje quizá aumente. Es correcto, ahorita se está tratando de hacer un cálculo de esto, pero se ve que sí es mucho más transmisible. Es decir,
Ahorita en el Reino Unido se sabe que el 62% de todas las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 se están dando de esta variante B117, el 62%, nada más que a principios de noviembre era solo el 28%. Quiere decir que sí se está expandiendo y tomando precedencia sobre las otras cepas que estaban presentes en Reino Unido. Ahora, esta nueva mutación de la que habló Matt Hancock el día de ayer, la que procede de Sudáfrica, ¿qué sabemos de ella? Sabemos que algo muy similar. En Sudáfrica, de hecho, habían estado controlando muy bien el brote, a gusto de todos los que venimos siguiendo la pandemia, porque se había predicho que allá sería algo realmente pues dantesco lo que iba a ocurrir en África. Lo han controlado muy bien, afortunadamente. Ahora, en fechas recientes, si alguien está asomándose a las cifras, en Sudáfrica empieza a repuntar nuevamente. Lo que parece ser es que esta nueva cepa que detectan en Sudáfrica es responsable de este repunte. La razón, lo mismo que está pasando en Reino Unido, es una mutación que es más transmisible. Igual que la de Reino Unido, no se tiene ahorita evidencia que sea más virulenta, pero sí sabe que es más transmisible. Y lo que es muy importante aquí señalar, Pascal, es lo siguiente, que de hecho está siendo detectada en Reino Unido, pero no es decir, no hay que confiarse que es que solamente esté en Reino Unido y en Sudáfrica. Hay que entender esto, el 10% de las muestras que salen positivas a SARS-CoV-2 en el Reino Unido pasan a secuenciación. Quiere decir que se analiza el genoma del virus, el 10%. En el resto de Europa y del mundo, este porcentaje de cuántas muestras positivas pasan a secuenciación fluctúa entre ninguna, 0, o sea, países que no hacen, simplemente no lo hacen, hasta el 1%. Entonces, curiosamente, ahora se detecta esto en Reino Unido y en Sudáfrica, porque Sudáfrica tiene un programa también muy extenso de secuenciación de las muestras positivas, que ronda más o menos en el 8% de ¿Y cómo todas. andamos en México en secuenciación? Pues nunca se ha reportado nada de secuenciación. Seguramente hay laboratorios que por su cuenta intentan hacer esto. De hecho, hay un investigador que estuvo en contacto conmigo del Instituto Politécnico Nacional, donde ellos tratan de hacer secuenciación de algunas cepas, ¿no? Sí. Pero no hay un esfuerzo sistematizado, es decir, que México no tiene esto. El Reino Unido tiene el 10%, Sudáfrica tiene el 8%, hay países que establecen el 0.5 de las muestras, qué sé yo. México no tiene sistemáticamente un programa de secuenciación pues como que de muestras positivas. Tendríamos que tenerlo. Vamos a estar muy atentos a esta información, doctora, y quiero aprovechar ahora para agradecerle todas las entrevistas que hemos tenido con usted a lo largo del año, que mucho nos han ayudado, y a nuestra audiencia estoy seguro, a entender lo que aquí está en juego, a entender pues la naturaleza de este coronavirus que ha afectado tanto la vida. La hemos entrevistado desde abril pasado y quiero darle las gracias. Al contrario, Pascal, muchas gracias a usted, es un verdadero placer. Tengo mucho sentimiento el día de hoy, que es Navidad. Mandar un saludo a todos felices y seguras fiestas. La primera entrevista que hice fue precisamente con usted, Pascal. Se lo aprecio Así que, felicidades. Un gran abrazo, gracias, doctora, y gracias por su ayuda. Feliz Navidad, felices fiestas. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología